Hola, vamos a revisar el análisis de ANOVA. Cuando una variable cualitativa tiene tres o más categorías, el análisis de asociación entre esta variable y una cuantitativa ya no puede llevarse a cabo por medio del arte de estudio. Así que se recurre a una técnica conocida como el análisis de varianza, lo cual vamos a llamarlo ANOVA. Y esta característica tiene dos hipótesis. Hipótesis nula: las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa en todos y cada uno de los grupos independientes son iguales. Mientras que la hipótesis alternativa sería: alguna de las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa en todos y cada uno de los grupos independientes es diferente. Para ello nos hemos creado el siguiente ejemplo. Tengo tres grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, cada uno con diferentes medidas. Queremos probar esta hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, como hace un momento hemos dicho. Estos datos los coloco en mi hoja de SPSS. Tengo para el grupo 1 sus medidas, grupo 2 sus medidas y obviamente para el grupo 3 y todas las medidas. Entonces me iría a analizar, comparar medias, ANOVA. ¿Por qué? Porque son tres grupos. La variable cuantitativa y la variable cualitativa va como factor. En opciones voy a seleccionar prueba de homogeneidad y de varianzas. Si es que no tienen varianzas homogéneas o similares los tres grupos, entonces tendríamos que hacer uso de estos dos estadísticos. Esto de acá lo vamos a comparar al 1% de significancia. También puedo activar descriptivos. Y este examen post-hoc cuando tenemos que verificar si efectivamente hay alguna relación entre los grupos Benferroni y Tukey. Continuar y aceptar. SPSS me saca todos los datos, pero el trabajo de hoy es calcular estos valores por medio de las fórmulas, estos valores de ANOVA. Entonces los datos los llevo a mi Excel. Ahí tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3. Previamente necesito calcular el promedio de cada uno de los grupos: promedio del grupo 1, promedio del grupo 2, promedio del grupo 3, la desviación estándar muestral para cada uno de los grupos. Esto es desviación muestral, es desves M. ¿Cómo sé que es la desviación muestral? Por medio de la fórmula de Excel. Estas son las varianzas, o sea, el cuadrado de las desviaciones. Y este es el tamaño de las muestras de cada uno de los grupos. Primer grupo 13, segundo grupo 11, tercer grupo 15 individuos. También necesito hallar la media del total de grupos, la desviación estándar del total de los grupos, la varianza del total de los grupos y obviamente el tamaño de todos los grupos, es de 39 individuos. Ahora vámonos con los resultados. SPSS me saca estas cantidades entre grupos, dentro de grupos y los totales, los grados de libertad y las medias cuadráticas y el valor F que me va a permitir ver en mi curva si cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula o de la hipótesis alterna. En este caso vemos que es un valor muy grande, de hecho que va a caer fuera de la zona de la hipótesis nula, por lo tanto la vamos a rechazar, tal como lo indica el nivel de significancia, que es 0,00. Por lo tanto, este valor también nos indica que rechazamos la hipótesis nula con un 0% de significancia. Pero vamos a ver cómo calculamos esos valores. Primero necesito sacar la suma de cuadrados entre grupos. Si se dan cuenta, es el tamaño de la muestra del grupo multiplicado a la diferencia de la media con la media del grupo. Esta es la media del grupo
y esta es la media del total de los grupos. Toda esa diferencia elevada al cuadrado, más la cantidad de elementos del grupo 2 multiplicado por el promedio, o sea, la diferencia del promedio del grupo con el promedio total del grupo total, elevado al cuadrado, más el tamaño de la muestra del grupo 3 por la diferencia de los promedios. Este promedio, como en los casos anteriores, es el promedio del grupo y este es el promedio general de todos, también elevados al cuadrado, ¿sí? Es repetitiva la fórmula y nos sale este valor. Este primer valor SPSS lo tiene acá, entre grupos. Continuamos. Grados de libertad del modelo. Siempre va a ser n-1. En este caso va a ser k-1. ¿Cuántas características tiene mi trabajo? 1, 2, 3 características. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. 3 menos 1, 2. Suma de cuadrados dentro del grupo. Muy bien, aquí tenemos que hacer unos cálculos previos. ¿Cómo se va a trabajar es la suma de cuadrados dentro del grupo? Es cada uno de los puntos o de los datos del grupo menos la media, O sea, este valor menos la media, elevada al cuadrado. Ahí lo tenemos. Este valor menos el promedio del mismo grupo elevado al cuadrado. Y así para cada uno de estos datos. Cada uno de estos datos restándole la media pero elevada al cuadrado. Entonces vamos a tener estos resultados. Luego la suma de todas esas diferencias elevadas al cuadrado. Lo mismo hacemos con el grupo 2. Es el dato de este dato menos la media del grupo elevada al cuadrado. Y así para cada uno de los datos. Cada uno de ellos se va a restar por la media de su grupo elevados al cuadrado y se suma. Lo mismo para el grupo 3. Cada uno de estos datos menos la media elevada al cuadrado y se suma. Entonces tengo ya las tres sumas parciales y esto de acá vendría a ser la suma de las tres sumas parciales. Este valor es el que se calcula aquí. SPSS lo tiene dentro de los grupos, o sea, la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Ya tengo los dos valores y el total es la suma de ellos. El total es la suma de estos dos. Suma de cuadrados entre grupos y suma de cuadrados dentro del grupo. Muy bien. También tenemos que sacar la media cuadrática. La media cuadrática es la suma de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad del modelo. Teníamos tres características, menos 1, 2. La media cuadrática de la suma de cuadrados dentro del grupo va a ser este valor entre grados de libertad residual. ¿Cómo se sacan los grados de libertad residual? Son los grados de libertad total. ¿Cómo el grado de libertad total? ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 39 elementos. Del grupo 1 más grupo 2 más grupo 3 son 39 elementos. Esos 39 elementos le voy a restar los grados de libertad del modelo. O sea, 39 menos 39 menos 1 va a ser 38 grados de libertad. Eso es grado de libertad total. Ahora, ¿cómo calculo grados de libertad residual? En la resta entre grados total menos los del modelo. Y sale 38. Dividiendo esas cantidades, tenemos esto. Fíjense, estos dos datos los tengo aquí en el SPSS, las medias cuadráticas, incluso están sus grados de libertad, que hace un momento estaba diciendo. Ahora necesito calcular este estadístico. El estadístico, F, se calcula mediante la división de las medias cuadráticas de la suma de los cuadrados entre grupos entre la media cuadrática de la suma de cuadrados dentro del grupo.
y obtengo este valor. Este valor, como ya lo hemos visto, es muy grande, por lo tanto no va a caer en la zona de aceptación de la hipótesis nula, porque los puntos críticos no podrían llegar a ese valor. Por lo tanto, a simple vista sabemos que se está rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, porque ese valor está cayendo en el espacio de la hipótesis alterna. Por otro lado, podríamos también interpretar el nivel de significancia, como al comenzar la exposición les comenté. Entonces, de esta forma hemos calculado cada una de las cantidades, tanto por el SPSS como de manera manual usando el Excel. Espero les haya sido de utilidad el siguiente trabajo. Gracias.